Hola Nata, ¿cómo estás? Bien. Te voy a hacer unas preguntas sobre la entrevista, pero Claro. primero, entonces, como presentarte y eso. Entonces, cuál es tu nombre, tu edad, tu profesión, tu enfoque y tu experiencia eh, laboral. Ok. Mi nombre es Francia Londoño, tengo 39 años, ¿sí? Ya tengo más o menos alrededor de unos 4 o 5 años en psicología clínica, ¿sí? Con énfasis en terapia de pareja, trastornos relacionados con el estado de ánimo, ¿sí? Adicciones, abusos, heridas infantiles y bueno, el resto de temas psicológicos. Mi enfoque en este momento es el enfoque cognitivo-conductual. Sin embargo, pues utilizo otras técnicas de otros modelos que pues favorecen diferentes problemáticas, patologías, dependiendo de, pues se va utilizando otras técnicas. Okay. Uh-huh. ¿Tú utilizas la entrevista en tu profesión? Sí, todo el tiempo, de inicio y transversal a todo el proceso. La entrevista es clave. Y no solamente la entrevista inicial, sino también cuando te entrenas en el proceso de preguntas, cuando el paciente te va soltando información, pues depende de ti aprender a hacer preguntas claves cuando ya estamos en la mitad del proceso, que de pronto salen al final y te sueltan una información vital, o en la mitad del tratamiento o al finalizar, surgen como cositas que están ahí quietas que de plano una buena pregunta en ese momento pues le va a ayudar al paciente como a consolidar varias cosas. Okay. ¿Cuál es el tipo de entrevista que usas normalmente? En mi caso es entrevista clínica, ¿sí? Me dedico es a buscar el origen, ¿sí? Factores predisponentes, precipitantes de mantenimiento, para poder ubicar ya el análisis funcional completo, de dónde empieza el problema, ¿sí? Cuál es la causa y demás, para poderle dar el tratamiento adecuado. ¿A qué te refieres con factores? El análisis funcional es clave en este tema clínico, ¿sí? En mi caso, modelo cognitivo-conductual, porque con eso me voy dando cuenta desde qué es lo que trae el paciente de antes, ¿sí? Okay. Cuáles son esos factores que de entrada predisponen a una persona a tener X o Y respuesta, ¿sí? Y los factores precipitantes o predisponentes tienen que ver con el hecho de ese último episodio que fue el que despertó, ¿sí? O detonó. Y ya los de mantenimiento tienen que ver la persona cómo hace para sostener esa conducta problema, ¿sí? O la problemática que tenga, qué es lo que hace. Entonces en muchas ocasiones uno se va dando cuenta que la persona se queda callada para no decir nada, o que de una u otra forma se esconde, se aísla, o grita, o se defiende de una forma agresiva para no ser visto o confrontado, o que arregle, o en últimas que resuelva su problema, sino que siempre tiende a tener esa conducta de escape. Okay. Y en la entrevista clínica, ¿cuáles serían las características? ¿Qué tipo de preguntas usan? Yo parto siempre por lo general desde el aspecto fuerte, grande que trae el paciente. Por lo general el paciente viene con una idea y con un objetivo que digamos que en mi caso trato de respetarle. Y a partir de ese objetivo que el paciente coloca, ¿sí? Yo me voy con él desglosando la pregunta y parto de eso que el paciente me coloca grande y lo voy especificando hasta encontrar realmente qué es lo que realmente puede llegar a estar ocurriendo, ¿sí? Entonces, sí, el motivo de consulta que el paciente reporta es clave, pero en la medida de la historia y en lo que vas viendo en sus respuestas fisiológicas, en sus conductas y en demás asuntos que logras identificar, allí ya te vas metiendo. Vale. ¿Tú crees que el rol del psicólogo, pues como psicólogo en la entrevista, es esencial para las respuestas que va a dar el entrevistado? Sí, sí, de esto depende un montón porque
es importante la empatía. Y a veces hay preguntas que suelen ser muy de confrontación, muy intimidantes o muy invasivas, que de pronto si el paciente no ha logrado la suficiente empatía con él o no tiene la confianza de, pues muy seguramente se va a sentir bastante incómodo, ¿sí? Entonces yo creo que eso es clave, que el psicólogo sepa muy bien qué es lo que quiere encontrar, pero antes de lo que quiere encontrar, que tenga muy claro a quién se quiere ganar, ¿sí? Respecto a eso, entonces, ¿cuál crees que son digamos, las 5 habilidades que un psicólogo debe tener para hacer como conexión con el paciente? Vale, primero que todo, tener esa empatía con el paciente, hacer ese ejercicio de rapport, yo creo que esto es vital, porque si tú no te ganas la confianza del paciente, difícilmente él te vaya a soltar información clara, ¿sí? Segunda cuestión, pienso que cuando estamos haciendo entrevista, es saber muy bien en qué tipo de contexto estoy, ¿sí? Ahí cuando yo estoy clave que estoy en organizacional, que estoy en deportiva, que estoy en jurídica, que estoy en contexto clínico, social, dependiendo de, digamos que si el psicólogo está bien ubicado y sabe qué es lo que quiere hacer y qué tipo de paciente te llega y cómo te llega, tú vas viendo si tienes las habilidades para responder o no. ¿Mm? Porque a veces llegan pacientes que uno no espera que le lleguen a uno y uno no, de pronto no está listo con la habilidad de inmediato para darle respuesta. Entonces ya sea porque remitas, ya sea porque le des de igual forma una respuesta inmediata, ¿sí? O lo ubiques incluso en otra área, otra disciplina. Esto sí es vital. Ok. Y entonces, como psicóloga clínica, ¿tú tienes algún esquema propio de la entrevista? Sí. Sí. ¿Cuál es? Digamos que arranco con los datos iniciales del paciente, como los datos demográficos, como para poder ubicar edad, estado civil, a qué se dedica, su nombre completo, su edad, la identificación. Es más que todo como para poner en contexto con quién estoy, ¿sí? Ya luego paso a revisar todos los antecedentes familiares. Si ha habido también enfermedades mentales en su familia o enfermedades físicas también, o incluso si la misma paciente ha estado en tratamientos anteriores, ¿sí? O si había estado en otro proceso psicológico, psiquiátrico, porque eso ya de plano te pone en un contexto inicial. Ya después de que ya yo reviso todo el tema de antecedentes y demás, ¿sí? Paso a ser clave con todo el tema de preguntas después de haber iniciado su motivo de consulta, ¿sí? Ya una vez se tiene el motivo de consulta, yo lo que arranco es a preguntar desde hace cuánto, ¿sí? ¿Qué cosas ha hecho el paciente para poder salir de allí? ¿Sí? ¿Qué recursos tiene? ¿Qué tan consciente está de lo que tiene? Si está negando, si está confundido, si está esquivando, dependiendo cómo esté, yo mismo me voy ubicando para poderle dar la confianza a la persona de que me dé las respuestas que yo necesito para verificar exactamente qué recursos hay. Y con eso ya empiezo a preguntarle sobre su historia, ¿sí? ¿Desde cuándo crees que esto empieza? ¿Con qué frecuencia? ¿Sí? ¿Qué haces cuando esto ocurre? ¿Quién está al lado? Empiezo a mirar qué recursos hay en todo el tema de la pregunta. Bueno. Y cuando estas estrategias o estrategias que tengas en la entrevista no funcionan con esa persona, ¿cuál es tu postura ante eso? Cuando yo veo que esas preguntas de la entrevista clínica, que es poco usual, ¿sí? Porque digamos que en consulta me llegan pacientes que requieren de psicología clínica. Entonces, por lo general siempre encajo. Okay. Pero cuando veo que de pronto el paciente se cierra o que está de pocas palabras o llegó con todos los síntomas exacerbados y demás, ¿sí? Me enfoco no a preguntar todo esto, sino a la demanda que tiene el paciente, lo que está sintiendo, lo que quiere, y me enfoco en buscar que él se sienta cómodo. Okay. Bueno, entonces ya saliéndonos un poquito de eso, me voy a meter a un tema como laboral, pero con los demás. ¿Está bien? Okay. Entonces, digamos, si en tu contexto laboral existiera algún colega tuyo que actuara de forma no ética o legal, ¿cuál sería tu postura? De entrada, digamos que es un tema bastante complejo, ¿sí? Y más en el área de nosotros.
porque cada psicólogo busca hacer lo mejor que puede. ¿Mm? Lo más importante es que si de ver el hecho de que estamos actuando mal, lo primero es acercarte a preguntarle muy indirectamente al psicólogo que te explique qué es lo que está viendo porque te parece nuevo, ¿sí? Y que no lo habías visto antes y que es interesante que te lo explique. ¿Mm? Y de plano mostrarle, no, es que yo había entendido tal cosa, tal otro, también no para entrar de confrontación de plano con el profesional. Eso sí, sí es viable hacerlo, porque si de plano no lo está, pues es que no se aborda porque no hay, no hay relación que justifique eso. ¿Y en tu carrera profesional en algún momento has infringido algún principio ético por cualquier razón? Sí, yo creo que son de las cosas que a veces uno no puede quitarse de encima. En muchas ocasiones, antes de ser profesionales, es que somos seres humanos, ¿sí? Y a veces el hecho de ver el dolor, de traspasarse a escenarios muy complejos, ¿sí? Ver personas supremamente solas que no tienen ningún tipo de respaldo, de red de apoyo, ¿sí? Que el paciente no quiere que nadie se entere y está completamente solo y de pronto todo su escenario no ve sino una o dos personas que pudieran servirle a ella de apoyo. Yo creo que en ese escenario, ahí yo falté al principio de confidencialidad en el hecho de que la paciente no quería que nadie se enterara. Pero al ver que no hay recursos, que no hay familia, que no hay nada cerca y que hay dos personas confiables, pues digamos que me valí de este escenario para poderlo hacer. Como dices que eres psicóloga de familia y este cuento, ¿has alterado alguna vez un diagnóstico para no afectar ese esquema familiar? No, hasta ahora no me ha pasado. Sí, hasta ahora no me ha pasado y de hecho es que es algo que en mi caso, a pesar de ser psicóloga clínica, que me enfoco a buscar el diagnóstico, pues no me gusta hablar mucho del diagnóstico, porque en muchas ocasiones la persona deja su identidad de lado para todo ser depresión, por ejemplo, y que todo lo que le pasa es que es por la depresión, es por la depresión. Entonces, en la fase de psicoeducación lo que hago es empoderar al paciente a que se entienda como un ser humano y que su enfermedad puede llegar a estar ubicada en su mente y que puede llegar a ser, digamos, de una otra forma reparada, sanada o aprender a llevarlo, ¿sí? De una forma totalmente distinta y no desde la depresión, que no se entienda depresión, que no se entienda ansiedad, que no se entienda TOC, sino que se entienda como ser humano capaz de poder empoderarse ante semejante postura. Bueno, ¿tú serías capaz de actuar de forma no ética o no legal para obtener un beneficio personal? No. En mi caso es muy difícil porque el paciente llega en una condición de vulnerabilidad y pasar por encima de esa vulnerabilidad por mi beneficio no me siento cómoda. De hecho, pues no me he encontrado frente a esa situación, pero espero que no. Pero no me siento cómoda. Vale. Devolviéndonos un poco, digamos, al esquema que tú tienes como entrevista, ¿creerías que a otras profesiones les serviría, o no otras profesiones, sino a otros enfoques les serviría ese mismo esquema que tú tienes, modificándolo de acuerdo a su enfoque? Sí, total. Total, porque dentro de la historia que uno busca, cada enfoque busca historia, independientemente de lo que quiera encontrar. Entonces, al buscar historia, allí coge su enfoque y lo acomoda en la historia. Entonces, digamos que lo que necesitamos como profesionales es simplemente tener una historia. Y para no afectar a esa historia que se supone que se debe obtener, ¿tú crees que la postura del cuerpo del profesional afecta en la entrevista?
Yo pensaría que sí, pero más que la postura sería el acercamiento, ¿sí? En ocasiones hay pacientes que quieren lejitos, ¿sí? O que el tono de voz, más que cualquier otra cosa, la postura definitivamente debe ser algo adecuado, independientemente de si estamos en entrevistas, si estamos en plena terapia, si estamos en cierre, si estamos en caso familiar o en terapia de pareja, ¿sí? Digamos que la postura es una cuestión, incluso en mi caso, lo vería mucho más importante para el mismo psicólogo que más allá del paciente, porque con esto tú estás confiado, estás tranquilo, con respeto, tu postura va a hablar todo el tiempo de cómo estás tú disponible frente a. Entonces creo que es más para el mismo psicólogo que, creo que el tono de voz, creo que el tipo de pregunta, ¿sí? Creo que las pausas, darle tiempo al paciente, que procese un momento de llanto, de furia, ¿sí? Que darle esos tiempos, yo creo que es más fácil eso que... Ya que hablas de llanto, furia, ¿has pasado por la situación de que entre en crisis? Sí, claro. ¿Y cuál es el proceso que sigues? Atender la crisis. O sea, en mi caso, digamos que cada sesión ya está organizada, ¿sí? Ya después de que yo termino el análisis funcional me doy cuenta cuál es el paso a seguir y qué es lo que tengo que atender, ¿sí? Pero ese es mi protocolo de acción con ese paciente en ese caso. Pero en muchas ocasiones no resulta ser así porque el paciente viene con una demanda. Entró en crisis, viene en pelea, tantas cosas que pueden llegar a pasar que lo primero que hay que atender es lo que trae el paciente, ajustarlo de nuevo, darle herramientas frente, calmarlo para poder volverlo a empoderar para que se haga cargo del proceso terapéutico, ¿sí? En muchas ocasiones uno entiende que es uno el autor, y aquí el autor es el paciente, que ya no sería paciente sino realmente consultante, y llevarlo a ese empoderamiento para que él mismo lleve el ritmo de la terapia, que él mismo vaya dando ese, pidiendo o espera un poco porque vamos muy rápido, es el propio paciente que te lleva a ese ritmo y tú tienes que estar muy alerta de poder saber cuándo parar, incluso cuándo devolverte y atender la prioridad del paciente. Y en el caso de la crisis eso es clave. Esto aquí simplemente se trata de hacer intervención en crisis y tratar de canalizar todo esto que está pasando con el paciente hasta que él quede tranquilo. O sea que en la terapia clínica normalmente podríamos decir que como que reina el principio de autonomía, por lo que dices que él es el que... Digamos que ese sería el ideal, ¿sí? Pero en el caso de los trastornos hay que tener cuidado porque no el paciente siempre está autónomo. Por lo general siempre está dependiente a su diagnóstico. Y esto es lo que precisamente hay que tratar de girar, ¿sí? Porque por lo general siempre llegan es que no logro controlar el llanto, es que no puedo controlar la sudoración, el miedo que tengo, la ansiedad o el conteo en el caso de los TOC. Hay muchas personas que no podemos hacer simplemente ese empoderamiento y ya está, y esperar a que él lo haga porque ya no está su voluntad en pleno. ¿Tú crees que en algún momento has mezclado tu vida personal con la laboral en alguna situación específica? Sí, sí. Es decir, yo creo que dentro de todo este tiempo en clínica, yo he aprendido algo fundamental y es que las universidades debieran de preocuparse de algo fundamental y más que ser empresa académica, ¿sí? Debiera de preocuparse también por la salud mental del psicólogo. Creo que debiera de ser incluso un requisito que cuando el psicólogo entra no sea solamente buscando tal vez atender su psicología, porque muchos estudiantes entran a la universidad porque se sienten identificados con los temas, porque se apasionan por eso, porque se están encontrando tal vez con su propia psicología. Y se apasionan tanto que se meten en el tema tratando de encontrarse, tratando de entenderse. Y sale uno de su grado a atender a otras personas que no estaban en ese ejercicio.
Yo creo que desde la universidad debiera de haber una ayuda para el propio estudiante y como un requisito, encuentre la psicología de otros y hágase cargo de su propia psicología. Porque cuando tú sales a campo, ¿sí? Lo que te encuentras son otros casos supremamente complejos, historias que se relacionan incluso a veces con la tuya, situaciones que de pronto tú no sabías que no habías resuelto y lograste verte identificado y a veces sin querer te toca hacer paradas y decir, oye, qué pena, pero creo que la persona indicada en este caso no soy yo porque ya estoy perdiendo objetividad, veo que me relaciono contigo en esto y en eso hay que ser demasiado profesional porque uno no se da cuenta, es decir, no tenemos la conciencia plena de cómo estamos y creo que es imposible, Claro. ¿sí? Y tarde o temprano van a llegar muchas personas a tu consulta donde te vas a ver identificado, ¿no? O por lo menos, si no tú, familiares que tú amas mucho, que conoces y que van a tener una historia muy similar. Entonces sí, en ocasiones termino enredado, pero ahí es donde uno tiene que estar muy alerta de entender esto y entregarlo. Ok. ¿Crees que si te prestaras para realizar informes psicológicos falsos, tú, o sea, recibirías mejores beneficios monetarios? Pues yo creo que en todo sistema debe de haber algo de corrupción, ¿no? Pero en este caso, bueno, afortunadamente no me ha pasado, ¿sí? A pesar de que mis informes van para comisarías, fiscalías, pero no me ha pasado. Al contrario, lo que me pasa es que tal vez, por ejemplo, en el tema de parejas, siempre es el cónyuge que está herido o que resultó de una u otra manera por la ley no muy gratificante con el tema, ¿sí? Pues quiere venir a preguntar qué fue lo que pasó y a darle información, ¿sí? Y presionan y llegan con el dolor a flor de piel buscando entender qué fue lo que pasó y por qué me pasó esto desde un informe, ¿no? Creo que me pasa más esto que el otro lado de llegar al tema de la corrupción. Hasta ahora no me ha tocado y espero que no. Y bueno, igual, esto está claro en mi carrera que no es una opción. Y cuando entonces estas personas se acercan a ti pidiéndote como una explicación, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo lo manejas? Digamos que en el caso de pareja, que es lo que más trabajo, ¿sí? Siempre vienen buscando de quiero entender qué fue lo que pasó porque en la audiencia escuché que en el informe decía que yo soy agresivo, que yo soy y quiero saber de dónde sacaste esa información. Cosas como esta llegan, ¿sí? Entonces ahí lo primero que hay que tratar de decirle al paciente, no, hay que hacerlo y decirle al paciente que es una información confidencial, que entiendo lo que está pasando y que con mucho gusto yo estoy disponible también para ayudarlo a él en esa confidencialidad, ¿sí? Y que lo único que puedo hacer es tratar de ayudarlo, ya que tengo una idea del caso, ¿sí? Ayudarlo, pero en lo que él crea conveniente, no en las dudas de su pareja, porque no van a ser resueltas. Oh, ok. Retomando la pregunta de si has mezclado tu vida personal con tu laboral, básicamente te ha afectado de tal forma que tú digas como no puedo seguir alguna situación. Sí, yo creo que me he encontrado con un par de casos en los que definitivamente no los puedo seguir atendiendo. Además porque, bueno, uno de los casos es porque es un asunto personal que definitivamente no he podido resolver y que en mi psicología todavía es un asunto pendiente. Es, por ejemplo, el caso de duelo directamente con la mamá, ¿vale? Cuando me llegan estos casos de duelo, por lo general no tengo lío de atender el duelo, pero cuando es específico con relación a la mamá, ¿sí? Aquí me quedo demasiado corta porque es mi limitación también. Entonces, no, yo simplemente hablo con el paciente, le comento también mi experiencia, le comento que también estoy en ese proceso y que pues no soy la persona idónea para acompañarla y se suelta, ¿sí? Pero en el otro caso de pronto es pacientes que resultan coqueteando, ¿sí?
que ya de pronto no llevan un acompañamiento de un cierto tiempo y resulta que, Doc, es que me siento ya muy conectado contigo y es que ya tu voz, es que ya es otras cosas porque no nos vemos en otro contexto. Digamos que eso es lo que me ha pasado y ahí sí ya toca definitivamente, ya es cortar en el plano profesional, personal y todos los demás, ¿sí? Digamos que eso hasta ahora es lo que me ha ocurrido. Pero digamos que más que en el lado profesional, creo que es en el lado personal donde he encontrado como más dificultad, porque tu red social siempre está entendiendo que tú eres psicólogo, ¿no? Y en ocasiones te llaman para hacerte preguntas de psicología, que en mi caso yo estoy en el plano de soy hermana, tías, yo qué sé, y contesto como yo, ¿no? Pero esas respuestas a veces no son bien llegadas en otras partes porque lo que están esperando es más. Y tratar de llevarle a las personas ese entendimiento de que mira, está aquí. Y en ocasiones cuando se pasa esa barrera de la terapia con personas que tú quieres, ¿sí? Que uno termina ahí sí brindando un consejo, ¿no? El punto es que uno sin querer muchas veces esos filtros y esos límites son tan delgados, son tan estrechos que es inevitable a veces entrar en cosas que no se debieran de entrar en el caso de la familia. Yo creo que una de las cosas que uno debe tratar de entrenar antes de cualquier otra cosa es defender tu humanidad antes que tu carrera en la familia. Porque la familia ya pasa de reconocerte como la tía, como la hermana, como la hija, como todo lo familiar que puedes llegar a ser, a pasar a verte con una verdad errada, ¿sí? Y yo creo que ese es un entrenamiento que como estudiantes sí les recomiendo un montón, que aprendan a defender su humanidad y ser quienes son, más que psicología. La psicología está para el mundo. Y es tan delgada esa línea porque el tema es que la psicología no la podemos dejar en el trabajo, no la llevamos con nosotros. Y esos ojitos clínicos, psicológicos para el mundo, pues no se te van a quitar porque estás en casa, ¿sí? Entonces toca aprender a manejar todo eso. Yo creo que esa debería ser una electiva. ¿Sí? Ya para finalizar, Fran, entonces, ¿cuál crees que sería como tips para realizar una buena entrevista, para identificar los momentos en donde uno debe remitir, parar o cosas como fundamentales? Vale, digamos que esa pregunta es bastante amplia. Tips. Yo creo que clarísimo que el psicólogo tenga claro qué es lo que va a hacer, a qué se va a dedicar, en qué área está. Porque si tiene claro todo esto, no va a tener ningún inconveniente de servirle al paciente. Pero si no se tiene claro aquí, uno empieza a preguntarse dentro del mismo proceso, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué sigue si no me responde? Empiezan muchas dudas. Pero cuando tú estás tranquilo en tu interior de tu proceso a seguir, de que tú ya tienes claro un protocolo, por ejemplo en mi caso el protocolo clínico de entrevista, ¿sí? Ya está tan claro que en muchas ocasiones no estoy pendiente de mi guía, ¿sí? Para llenarla, sino que se vuelve una conversación con el paciente, que en esa primera entrevista por lo general el paciente no se da cuenta que lo estoy entrevistando, ¿sí? Al principio sí, porque de plano lo pongo de anticipación de que vamos a hacer una entrevista con preguntas puntuales de lo que me está ocurriendo para yo poderme ubicar, contextualizar. Pero ya después lo que hago es irme en una conversación. Y bueno, ¿y tú cómo lo haces? ¿Y qué has hecho cuando esto te ocurre? ¿Y con quién cuentas? Es una especie como de charla, ¿sí? De conocimiento y todo lo demás. Si tú tienes eso claro, no hay problema con quien estés y le brindas esa tranquilidad. Eso como un tip fundamental. Sean psicólogos, ¿sí? Y no le tengan miedo a lo que va a pasar allá, simplemente ten presente que tienes otro ser humano ahí al frente con el que está buscando una ayuda y no es tu ayuda, sino que es lo que él está necesitando, y ya dependiendo lo que él te suelte, pues tú te vas
buscando esa cuestión. Entonces digamos que eso es como lo que entrego yo de tips. Paradas, si tú te estás sintiendo incómodo, si ese caso ya definitivamente está muy relacionado contigo, háblalo con el paciente y simplemente explícale la situación, hazle entender que tú también eres un ser humano, que también te ocurre y que antes de ser psicólogo tienes historia también, ¿no? Y que como tal hay unos limitantes que precisamente hacen parte de tu profesionalismo, de identificar y de parar y de conversar con el paciente, que no es el único, ¿sí? Y yo creo que esa parada ahí es fundamental. Y la siguiente es saber que no estás solo, ¿sí? Que existen otras disciplinas que te pueden aportar para poder entregar el bienestar a la persona. Entonces, que te puedes valer de medicina, que te puedes valer de especializaciones dentro de medicina, que te puedes valer también de, en este caso, de fonoaudiólogos, de terapia ocupacional, de trabajadores sociales, de abogados, de incluso acompañantes espirituales que a veces funcionan supremamente bien. Entonces, saber que no estás solo y que puedes trabajar en equipo, creo que eso da también una confianza, porque no todo lo tenemos que saber, ¿no? Y el mismo paciente te va dando claridad de cuánto ya es que debo de remitir, es que debo de parar, es que simplemente no tengo más herramientas, o exactamente no sé cómo abordarte porque no tengo la experiencia de esto. Yo creo que hasta acá te puedo acompañar, existe tal compañera, compañero o colega, y ya está, pero es tener la tranquilidad de decir, no sé, ¿sí? Y habrán otras personas que sí, en mi caso es hasta aquí. Esto se llama responsabilidad emocional y hay que aplicarlo también en nuestra carrera. Muchas gracias. Vale.